Y luego Juan el Bautista, ya 2000 años atrás, junto con el ministerio de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista declara abiertamente: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y quien bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí está la diferencia, ahí va a estar la diferencia entre Sinaí y el aposento alto, ¿no? Que el aposento alto va un paso más allá, porque no es solamente creer, ¿no? Es recibir la vida de Cristo, algo que aún todavía ni Moisés ni ninguno de los grandes héroes de la fe antes de Cristo pudo recibir ni pudo experimentar: la mente de Cristo. Esto es algo extraordinario, porque esta palabra es viva y eficaz. Y en el momento de la conversión no se recibe la mente de Cristo. Estamos entendiendo que eso es un proceso que Dios mismo estableció, no para que nadie se ofenda o vaya a creerse menos. No, al contrario, todos estamos siendo pasados por la misma medida. Entonces queda en nosotros creerle a Dios y recibir la promesa que ya está dada. De hecho, todo esto que fue prometido referente al Espíritu Santo, todo esto fue cumplido. La promesa fue dada. Eso era para aquellos que creyesen, no para los que lo quieran, ¿no? Porque ese reino era un reino verdadero. Jesús iba a reinar físicamente por 1000 años, como reinó el rey David y el rey Salomón, digamos. Pero este será un reino que comenzó antes, que no tendría fin, profetizado al rey David, pero ahora Jesús de Nazaret iba a reinar físicamente, literalmente, por 1000 años en esta tierra, antes de hacer las cosas nuevas, antes de la creación de cielos nuevos y lo que Dios iba a hacer en el universo, no para esa eternidad que también fue prometida para aquellos cuyos nombres quedaron inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí ahora tenemos este escenario, pudiéramos decir, los participantes: romanos, capitán de la guardia, un centurión. Entonces él se da cuenta: este hombre era justo. Y ahora en el verso 48 encontramos una multitud también de los que estaban presentes en este espectáculo. Lo define, Lucas lo define como un espectáculo. Usted puede imaginar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Los publicanos son a los que se mencionan, les gustaba golpearse el pecho, ¿no? Pero por lo menos es un gesto de arrepentimiento, ¿no? Se daban cuenta. El romano lo hace de otra manera. No se golpeó el pecho, pero el romano dijo: verdaderamente este hombre era justo. Eso es lo que hace la conversión. Es algo interno, es un momento de fe. Y es un momento en que se ejecuta, ¿no? Ejerciendo tu libre albedrío. Nadie puede tocar eso, solamente tú, la persona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ahí está en el versículo 48, golpeándose el pecho. Y vemos a estos publicanos, ¿no? Que eran despreciados porque ellos trabajaban directamente, se pudiera decir, para los romanos. Ellos eran los que colectaban los impuestos, ¿no? Y los judíos detestaban esto, ¿no? Pero eran denominados como publicanos, ¿no? Traidores al servicio del imperio, ¿no? Pero entonces en el siguiente versículo estamos viendo este grupo que era el grupo especial, pero que no tenía fuerzas para hacer nada. Ni siquiera estaban muy de cerca a la escena de la crucifixión. Dice aquí: pero todos sus conocidos, los que le conocían, y las mujeres, ¿no? Lo especifica, que quizás los hombres podían acercarse más al lugar, pero las mujeres necesitarían un permiso especial para poder acercarse al pie de la cruz. No, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Aquí están resumiendo todo lo que su ministerio alcanzó. Tendría que haber una multitud. Y de eso, lo que leí adelante, había una multitud que estaban presentes, y entre esos los publicanos. Pero aún esos le ganaban a la otra multitud
que eran sus seguidores, y estos, dicen aquí, estaban de lejos, dice así, le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Ahí tenemos este escenario entre los romanos y los soldados romanos, los publicanos en su mayoría, ¿no? Y entonces los seguidores de Cristo Jesús. Y en esta ocasión, todos ellos, si incluimos digamos, la expresión, el sentimiento del romano, del centurión, había creyentes en ese momento. Creyeron que este hombre que habían crucificado ciertamente era el Hijo de Dios. Vamos entonces a lo que quiero hablarles también, y voy a comenzar con lo que está escrito aquí en estas notas, ¿no? Porque esto ocurre así, no es asunto de preparar algo, no de antemano, utilizando ya material que ha sido reciclado, como decimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hay tanto reciclaje con esto, entre el cristianismo, con fechas y con lugares y con tantas cosas, pero lo que Dios está buscando es esto: anúnciale el mensaje. Isaías va al punto, no estén mirando hacia atrás, anuncia el mensaje de lo que viene, porque voy a hacer cosas nuevas. Y en el momento de la crucifixión, ahí está este centurión reconociendo, ahí están los publicanos reconociendo, ahí están sus seguidores reconociendo, no importaba nada más. Esto es lo que necesitábamos escuchar. Este era y es el Hijo de Dios. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay cosas que se nos dan por gracia. Es un favor inmerecido, pero tenemos que recibirlas si queremos, pero es por la fe. Estamos recibiendo algo por gracia, es un favor inmerecido que vale mucho, pero no va a ser forzado en la persona. Tú tienes que creerlo, tú tienes que quererlo por la fe, y entonces algo extraordinario ocurre, ¿no? Son esos momentos de silencio, esas 72 horas de silencio, estarían pensando muchas cosas, pero muy pronto esto iba a cambiar drásticamente, ¿no? Ese Jesús de Nazaret, ¿no?, resucitó después de 3 días y 3 noches, y estuvo con ellos durante esa fiesta de las semanas, casi toda la fiesta, 40 días, dice Lucas, ¿no? Y entonces regresa a sus moradas y para venir con poder y gloria, y nadie le vio en ese momento, pero él bautizó con Espíritu Santo y fuego a aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Damos un salto, ¿no? Desde Isaías, el monte Sinaí anteriormente, ahora estamos en otro monte, pudiéramos decir, en el aposento alto, el monte de Sión, ahí en Jerusalén. Y entonces algo extraordinario, trascendental está ocurriendo, pero ahí es que tenemos que hacer la conexión nosotros hoy, que va a ser el Espíritu de Dios que nos va a ayudar con esto, porque lo que Jesús hace es para que el grano muriese y volviese a vivir y pudiera dar mucho fruto, y es lo que ocurrió. Todo comenzó entonces en el aposento alto, cuando fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. De ahí en adelante nace un grupo de personas, ¿no?, que no iba a ser por el intelecto, no iba a ser por el conocimiento, que eso abundaba y sobreabundaba en el Sanedrín, entre los fariseos y a los escribas y todos aquellos que estaban incluidos como doctores de la ley, que tenían el historial que habló Isaías, la historia de la salida de Egipto, los milagros, la Pascua, los panes ácimos, o sea, los panes sin levadura corrieron, ¿no? Y luego ese conteo del Omer que se realiza después, desde el día después de la Pascua, el día 15, tenían que contar esos 49 días más uno para llegar a la fiesta de Pentecostés, donde las primicias se iban a ofrecer, el grano nuevo, el vino nuevo,
Y es ahí donde Jesús hizo la conexión, pero estamos hablando de tiempos que estaban separados, aunque son mencionados en Levítico, son mencionados por Moisés. Ellos todavía tenían que entrar a la tierra de Canaán cuando eso ocurriera, y pasaron 40 años, ¿no? Hasta que pudieron entrar los que creyeron, porque este es el asunto, hay que creer para poder entrar. Y es lo que ocurre hoy, y se le dice al cristianismo: tienes que creer para poder entrar. ¿Entrar a dónde? Al milenio de Cristo. ¿Y cómo se va a entrar al milenio de Cristo? Cuando ocurra esa final trompeta. Ya ocurrió una en Sinaí, ocurrió otra en el aposento alto. So, falta una final trompeta, que es la que Pablo habla, donde seremos transformados en cuerpos glorificados, cuerpos angelicales, y ya soltamos lo terrenal de una vez y para siempre, con esos cuerpos angelicales. Ya no hay más ataduras ni ligaduras a lo carnal, como dicen algunos, a lo humano, ¿no? A los sentimientos humanos, a las emociones que se han desarrollado en nuestra vida, ¿no? Donde hay cosas que parecen justas, otras injustas, y se le quiere echar la culpa a alguien y no entendemos muchas de ellas, pero ahora todo eso quedó atrás. Es importante, porque de la única manera que podremos entender esto es si recibimos la mente de Cristo. Para eso Él murió. Entonces, cuando en el bautismo en fuego Él nos llena de su Espíritu Santo, nos sella, nos marca y nos da la mente de Cristo, que es lo que nos permite en un momento dado, sin tener nada preparado, digamos que estamos meditando en algo, o quizás nos acabamos de despertar de una siesta o algo, ¿no? Y entonces el Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a su palabra, específicamente a estos versículos, a unos versículos, y nos dice así: y anúnciales ahora esto, porque esto es lo que le interesa a Dios. Ya esto pasó y quedó atrás, ahora Jesús de Nazaret está por regresar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces tenemos que prepararnos para este momento en específico. Y ya Él nos dio su mente, nos llenó de su Espíritu Santo cuando creímos, cuando le pedimos que nos bautizara, no solamente en el bautismo en agua, sino que queríamos sentir esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Queríamos hablar en ese lenguaje angelical que no es de la tierra, las glosalías, los idiomas y dialectos de la tierra. Eso está bien cuando Él reparte dones y reparte mensajes que tienen que ser interpretados en diferentes glosalías, en diferentes lenguajes de la tierra, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del lenguaje angelical. Es la marca del sello de que hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. Un lenguaje que no tiene interpretación, pero que nos ayuda a edificarnos con esos gemidos indecibles. El mismo Isaías habló de esos que eran como niños. Llegaría el tiempo, ¿no? Como el niño tiene un balbuceo, que está tratando de hablar y no se entiende lo que está diciendo. En cierta manera, estas lenguas angelicales para nosotros es como un balbuceo que no entendemos, pero las creemos y las dejamos que fluyan porque son para nuestro bien. Y las necesitamos, como el maná que cayó del cielo. Necesitaban comer esa comida de ángeles que Dios les dio. Era comida de ángeles en aquel entonces. El maná, ¿qué es esto? Comida de ángeles que Dios le dio. Lo que comió Elías cuando estaba huyendo y cuando iba a correr esa larga trayectoria, ¿no? Con lo que iba a pasar, la inundación que venía después de 3 años y medio de sequía. Le dio las fuerzas Dios comiendo ese pan celestial, que no es de la tierra.